siendo las impedancias de los hilos conductores del generador Z de línea 0,8 más J06 ohm. Antes que tratemos de resolver esto, o explicar esto, primero lo que quiero señalarles es que ustedes saben, voy a hacer un par de dibujos más abajo como para hacer algunas aclaraciones al caso. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un generador de lo que sea, ¿no? Puede ser de alterna o de continua, y queremos conectar una carga, vamos a suponer que sea, no sé, si es de alterna, vamos a suponer que queremos conectar una impedancia. Esta impedancia, saben ustedes que, bueno, tiene un cierto módulo, tiene un cierto ángulo, y representa esa impedancia a la carga, que podría ser una carga de cualquier cosa. Podría ser un motor, podría ser una lámpara, podría ser un filtro para pileta, lo que sea, así, para poder señalar de que toda esa carga tiene un valor representativo con una cierta impedancia Z y un cierto ángulo phi. Entonces, esta carguita está acá, y supuestamente desde mi fuente de donde voy a traer energía hasta esa carga, voy a necesitar llevar cables, ¿verdad? Entonces tendré que colocar un cable y otro cable. Entonces, una vez que cerremos el circuito y esta carga empieza a tomar corriente, empieza a circular corriente y por este circuito desde la carga desde el generador hacia la carga. Pero ustedes saben que si bien todo esto que yo marco acá o remarco es conductores eléctricos, o sea, un conductor eléctrico, ya vamos a ver, cuando terminemos todo esto, entraremos a los cálculos de los conductores, hay que dimensionarlos para que pueda transportar esa corriente que va a consumir esa carga. Y el consumo de esa corriente, al pasar por ese conductor, evidentemente, si bien es un conductor de energía, es un conductor que está apto para transportar y llevar potencia, energía o corriente, ese conductor, al fin y al cabo, también tiene su valor de resistencia interna, que se podría decir, que lo podemos señalar o lo podemos dibujar como si fuera una impedancia también. Entonces, todo este conductor, supongamos el conductor superior y el conductor inferior, de acuerdo a la longitud que tiene desde este punto hasta el punto donde va a tomar energía la carga, acá hay una cierta longitud, ¿verdad? Entonces, esa longitud, cuando de acuerdo al tipo de conductor que tenemos, va a tener también una resistencia interna y también va a tener una inductancia. Entonces, en definitiva, 2 veces la longitud de ese conductor va a representar la suma de 2 impedancias en serie, ¿no es cierto? Que sería tanto lo que corresponde al conductor de arriba como a la parte del conductor de abajo. Entonces, si estas son impedancias del conductor, toda esta serie que corresponde a la parte superior y la parte inferior, quedaría representada como una suma en serie de 2 resistencias más 2 reactancias. Por lo tanto, todo esto quedaría representado únicamente por una sola impedancia, que sería la Z del cable. Y el generador quedaría acá, conectado acá, acá quedaría conectado la Z de carga, esa que habíamos dicho acá arriba, esta era la Z de carga, que tendrá su impedancia Z con un ángulo phi cualquiera. ¿Sí? Esta sería la Z de carga. Y si suponemos que esto serían los parámetros concentrados que representan la impedancia tanto del conductor de arriba como del conductor de abajo, yo podría pensar que si yo cerrara esto y considerara esta parte como un
un conductor ideal, solamente al de abajo, entonces en definitiva la corriente circularía así. Entonces, cuando la corriente circula a través de esta impedancia del cable que estamos denominando, evidentemente que la I que circula por esa impedancia de carga, o sea, la I que circula por la impedancia de carga, va a representar un voltaje, ¿no? Por ley de Ohm, ¿no es cierto? Que vamos a llamarlo voltaje del cable. Y la corriente que circula por la impedancia, que es la misma corriente, porque está todo en serie, representará justamente la tensión que hay en los bornes de esa impedancia. O sea, acá habrá una tensión P. Podemos poner BC, B de la carga. Y acá estará la B del generador. Y acá, en la caída esta de la impedancia, estará la B del cable. Por lo tanto, la tensión del generador será igual a la B del cable más la B, puse las dos C. Esta será B de la Z de carga y esta será la B del cable. La B del cable más la BZ de carga. ¿Sí? Eso sería por Kirchhoff. O sea, la suma de la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas de tensión. Entonces, ¿qué va a pasar? Que, por decir, para que se entienda de una manera rápida y sencilla, si yo digo, aplico 100 voltios y por culpa de la impedancia del cable cae una tensión, por decirle 2 voltios, quiere decir que en los bornes de la impedancia de carga voy a tener 98 voltios. ¿Se entiende eso? ¿Ese concepto? Bueno, por esa razón, después en las próximas clases vamos a nosotros a estudiar cuáles serían los conductores que hay que colocar para alimentar una carga, de acuerdo a los valores de esta impedancia, para que esa tensión que estoy hablando de 2 voltios no supere ciertos porcentajes permitidos. Entonces, de eso se trata un poco este ejercicio. El ejercicio nuestro dice que en vez de ser, como yo expliqué acá abajo, un sistema monofásico, es un sistema trifásico. O sea, ¿qué quiere decir? Que va a haber una carga conectada en triángulo, así como dice el ejercicio, una carga que está equilibrada en triángulo, donde acá se le conecta directamente un generador que es trifásico. O sea, acá ven un R, acá tendrá una S y acá tendrá una T. ¿Sí? Y esas impedancias, según dice esto, vale 30-30. O sea, toda esta impedancia tiene un valor de 30-30. Son iguales, o sea que son totalmente equilibrados. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces, si ustedes se fijan, nos dicen que siendo las impedancias de los hilos conductores de valor 0,8 más J 0,6 ohm, estamos refiriendo a la impedancia esta que yo hablaba recién, o sea, a esta impedancia del conductor. Eso, para nuestro ejemplo, vale 0,6 más 0, ¿cuánto dijo? 0,8 era, más J 0,8. ¿Sí? ¿Eso es lo que dijo? Sí, no, 0,8 más J 0,6. Bueno, es lo mismo para el caso. Esto sería un 8 y este sería un 6. 0. Esa sería justamente la impedancia de nuestro conductor. Quiere decir que todo, como acá yo tendría mi generador trifásico en vez de monofásico, acá está la R, la S y la T, quiere decir que esto iría conectado acá, esto iría conectado acá y esto va conectado acá.
Entonces, la impedancia esa 0,8J06 sería la impedancia que tiene todo un cable que hay desde acá hasta donde entra la carga. ¿Sí? Todo esto sería. Desde acá hasta donde los bornes del generador, donde se le da energía, esa es la que vale 0,8 más J0,6. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, entonces nos preguntan, así como yo hice el ejemplo en el monofásico, de que si yo aplico 100 voltios y en el cable quedan 2, entonces yo digo que acá serían 100 voltios, en el cable caen 2, y por lo tanto en la carga caerá lo que falta, que serían 98 voltios. Dicho de una manera así, para que se entienda. Entonces quiere decir que acá estos 2 voltios están cayendo en la impedancia. Y la impedancia del cable es justamente este 0,8 más J0,6. ¿Estamos hasta ahí? Y la pregunta que me están haciendo, dice, determinar el módulo de la tensión compuesta entre líneas, el módulo de la tensión compuesta entre líneas en la carga. O sea, ¿qué me están pidiendo? Me están diciendo que quieren saber cuánto vale B en los bornes de la carga, que sería acá. Y esta sería la impedancia de carga. Pero como nuestro sistema está conectado en triángulo, entonces sería muy difícil hallar cuál es la caída de tensión que producirían cuando este sistema, porque acá tendríamos que hacer, para calcular esta caída en este cable, tendríamos que calcular las corrientes que hay compuestas, porque recuerden que en un triángulo siempre hay corrientes compuestas. Pero resulta ser de que con la ayuda que se da acá, ayuda dice, toda configuración triángulo tiene su equivalente en configuración estrella y viceversa. Eso me dice que cuando yo tengo un triangulito lo puedo pasar a estrella y cuando tengo una estrella lo puedo convertir en triangulito, cuando se me cante. Siempre y cuando acá apliquemos esta regla que tenemos acá. Estos serían los valores que hay que calcular. Por ejemplo, si yo tengo, voy a hacer un pasaje, vamos a hacer este, que es el caso nuestro. Queremos pasar del triángulo y convertirlo en una estrella. O sea, estamos con las impedancias en celeste acá y la vamos a convertir en una estrella que está en negro. Entonces, ¿cómo hacemos? La Z1, por ejemplo, esta Z que está acá, Z1, va a valer el equivalente de ZA por ZB, o sea, multiplicar esta Z por esta Z del triángulo y dividir por la suma de todas las Z, Z1, Z2, Z3, ZA, ZB y Z6, quiero decir. Y con eso obtengo el valor de Z1 y voy armando mi estrellita. Cuando vaya a ver qué en este caso, al ser iguales, van a dar todas las impedancias en estrella iguales. Así que, pero si fueran desiguales, simplemente con hacer el cálculo que dice acá, ustedes pueden encontrar la Z2 y pueden encontrar la Z3. ¿Estamos hasta ahí? Por lo tanto, ¿qué hice yo? Que ahora tengo mi generador trifásico de 3 conductores, como decía el problema, y en vez de tener un triangulito, ahora tengo una estrella. ¿Por qué? Porque hice la conversión. Lo convertí de triángulo a estrella. ¿Está bien? Tengo esto y tengo esto. Entonces fíjense que ahora es más simple. Si al conductor que une desde el generador hasta la carga que estaría acá, yo lo voy representando con la impedancia del cable, yo tendría que poner acá directamente una impedancia del cable del valor que me dicen a mí. Acá
que colocar otra impedancia del cable, como me dice que vale el problema, y acá pondría mi otra impedancia del cable que tengo acá. Entonces se convierte mi circuito de triángulo en una estrella. ¿Y por qué lo convertí? Y porque ahora es muy sencillo. Cuando yo haga el estudio, nosotros sabemos que en una estrella podemos calcular perfectamente, si esta es la fase R, esta es la fase S y esta es la fase T, podemos calcular la corriente de línea que circula por acá. ¿Por qué? Porque vamos nosotros acá, si yo conozco esta impedancia Z1, Z2 y Z3, cuando yo vaya a calcular cuál es la corriente que circula por acá, directamente tengo que tomar la tensión que hay en esta impedancia dividido la tensión que tiene entre los bornes. O sea, esta sería la tensión BRN. Pero la BRN es cuando sale del generador. Previamente habrá una caída acá, que vamos a llamarle, qué sé yo, tensión del cable. Entonces, la BRN será igual a la B que cae en el cable más la B de la Z1. ¿Estamos hasta ahí? Porque es la misma corriente, la que circula tanto por la impedancia del cable como la que circula por la impedancia. Bueno, ustedes saben bien que, supongamos la BRN, no sé si había, qué secuencia había acá, no se da la secuencia, bueno, pero dice que, no dice la secuencia, pero pónganle que tomen cualquier secuencia, agarremos una secuencia RST. Entonces, nosotros sabemos que con la secuencia RST tenemos los triángulos de tensiones que son así. Nuevamente, los triángulos externos son las tensiones de línea y los triángulos que están acá adentro son las tensiones de fase, ¿verdad? Las tensiones de fase. Entonces, acá estaba R, acá estaba S y acá estaba T. ¿Vamos? Por lo tanto, entonces, ¿cómo voy a calcular yo la corriente que circula, esta corriente I de línea, que le podemos llamar a la IR? Bueno, nosotros sabemos que del generador sale esta tensión, que es la BRN. Esta es la BRN. Entonces, la BRN es una tensión de fase, pero mi problema dice que yo tengo una tensión de línea de 208 voltios. Por lo tanto, una tensión de fase será justamente, la tensión de fase será igual a los 208 dividido la raíz de 3, como ustedes saben. Bueno, entonces cuando calculen eso, saben que esto tiene incluso, va a dar un ángulo de, como está a 90 grados, acá hay 90 grados. ¿Cuánto da 208 dividido raíz de 3? 120,09. 120,09, bueno, con 1. ¿Sí? Bueno, entonces sabemos que esa es la tensión que hay a este circuito que estamos analizando. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Lo vamos a analizar como si fuera un circuito monofásico, o sea, como si fuera así, así. Esta es la Z del cable, que vale, si ustedes van convirtiendo ya, por favor, alguno que vaya trabajando, dice que vale la del cable 08 J06. 0, ¿cuántos? Pónganlo en Z el cable, vale 0,8 más J 0,6. Pónganlo a esto en polar a ver cuánto da, si alguno lo convierte.
1 con un ángulo de 37 grados. 1 con un ángulo de 37 grados. Bueno, perfecto. Entonces quiere decir que esto, 1 con un ángulo de 37 grados. Así. Y acá tengo la otra impedancia, que es la que corresponde a la estrella, que es de la Z1, que vale 1 y que vale 30, 30, dijimos, ¿no? Bueno, voy a dibujar acá abajo. Esta vale Z de carga, o Z1, 30 de 30. ¿Está bien? Bueno, entonces, lo primero que queremos saber es sacar la corriente. Y la corriente que va a circular por todo este circuito será, acá está aplicada la BRN, ¿verdad? Entonces, la corriente será igual a la BRN dividido Z1, la Z del cable, más la Z1 sería. Y ahí voy a sacar la corriente. O sea que voy a hablar de 120 voltios, 1, un ángulo de 90 incluso, dividido, bueno, si ustedes me hacen la serie esta, me calculan la serie de que estamos hablando, a ver si alguno es rápido, esto vale 1,37 más 30, 30. A ver si alguno me hace ese cálculo, a ver cuánto da la I que va a circular por acá. Ya ven. ¿Sacaron? Bueno, ¿pudieron calcular o no? Me dio 3,9 con un ángulo de 59,8. Con un ángulo de 59,8. 29,8. Bueno, ampere, ¿verdad? Entonces, esa es la corriente que va a circular por nuestro circuito. Entonces, quiere decir, ¿cuál sería la tensión que cae en el cable? Y la tensión que cae en el cable, vamos a poner B del cable, sería justamente la corriente que está circulando por ese cable
por la impedancia del cable. ¿Sí? O sea, sería el 3,9, este amper, barra 59,8 por la Z del cable que dijimos, ustedes me dijeron que era 1 ohm con 37 grados. ¿Así? ¿Está bien? Por lo tanto, quiere decir que acá, ¿cuántos voltios caen? 3,9, porque 3,9 por 1, con un ángulo de 37 más 59. ¿Esta corriente no es negativa? La que sacaron recién. En números no me quedó negativa. Esto lo pasaste a rectangular antes de sumarlo, ¿no? El 1 más Sí. 3. Bien. Y después Sí, profe, porque le queda, o sea, está bien así, porque digamos, la sumatoria del denominador quedaría 31 de módulo con 30 de ángulo. La del Va, denominador. 30,2, digamos. 32. Bueno. Entonces, ¿esto cuánto le va a dar? 59,8 más 37. ¿Cuánto da? 96,8. 96,8. 3,9. Entonces, ustedes están viendo que eso es lo que cae en el cable. Si yo tuviera que dibujar esa tensión, pusiera la tensión de referencia, la voy a dibujar vertical, ya que está, pongamos que esta sea la tensión que tengo la BRM. La BRM. Entonces, la corriente, cuando circule esta corriente, va a circular con un ángulo de 3,9, o sea, con un ángulo de 60 grados, o sea que sería algo por acá. ¿Sí? Esta sería la corriente I. ¿Está bien? Y esa tiene justamente un ángulo de 60 grados. Ustedes están viendo que en un sistema giratorio la corriente va retrasando porque evidentemente tanto como la impedancia del cable, Z del cable esta, y la impedancia que estamos aplicando en definitiva es una impedancia inductiva. Entonces la corriente que circula va atrasando justamente el ángulo ese de 59,8 grados que habría desde acá hasta acá. ¿Estamos? No es el ángulo ese. Desde acá hasta acá es el ángulo 59,8. 59,8. Esto que queda acá